Paz de Cristo, Dios los bendiga en esta hermosa tarde. No vamos a estar este domingo aquí con ustedes, pero va a estar el Espíritu Santo, que es lo más importante. Esperemos que se gocen con esta predicación que les voy a dar y que llene el corazón de alegría y de gozo para cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a leer en Génesis capítulo 32, verso 22 al 31. El tema de esta tarde se titula Un luchador obtiene lo que quiere. Dice Génesis capítulo 32, verso 22 al 31. Y se levantó Jacob se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vallado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo de ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje y de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje de su muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo, el tendón que se contrajo. A un luchador Dios, dice que a un luchador Dios le ha dado un espíritu de valentía y no uno de cobardía. Recuerda que Dios es el Dios de lo invencible, el Dios que todo lo puede, el Dios que no hay cosa que Él no pueda hacer. Jacob luchó con Dios por su bendición y la recibió. Jacob peleó con el ángel hasta que rayaba el alba para recibir su bendición. ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender a luchar para recibir nuestra bendición? ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender a conquistar nuestros sueños para recibir las promesas de Dios? Porque el Dios de lo sobrenatural, el Dios de lo imposible, es el que hace que nosotros los luchadores alcancemos nuestros sueños. Cuando buscamos de Dios, Él nos prepara para la conquista. Cuando buscamos de Dios, Él nos hace fuertes para la batalla. Cuando buscamos de Dios, Él nos hace más que vencedores. Por eso en Josué capítulo 1, verso 1, Josué capítulo 1, verso 3 al 9, dice: yo te he entregado, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, y todo lo que tocare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie, le dice el Señor a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate
porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el 9 le dice a este luchador: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Si Él va con nosotros, si Él está con nosotros, vamos a ser más que vencedores. Si Él está con nosotros, vamos a conquistar la tierra que Él nos prometió. Si Él va con nosotros, Él hará cosas grandes, cosas poderosas con nosotros, porque Él ha puesto en nosotros un espíritu de valentía, un espíritu de poder, un espíritu de dominio, un espíritu que todo lo podemos con la ayuda de nuestro Dios. Y desde ese momento que el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Josué tomó fuerzas, Josué tomó valentía, y desde ese momento fue lleno del Espíritu de Dios y empezó a todo lo que Josué pisaba, toda la tierra que Josué pisaba la conquistaba. Inmediatamente en el capítulo 6 vemos cómo Josué entró a conquistar la ciudad de Jericó, cómo las murallas se cayeron, cómo las murallas fueron derribadas, porque Josué le creyó a Dios que él era un conquistador, que él era un luchador, que él era un hombre que creyó en las promesas de Dios. Pero un luchador necesita aprender a oír la voz de Dios, necesita aprender a escuchar la voz de Dios, necesita aprender a poner su confianza en Dios. Un luchador puede derribar cualquier barrera que se le ponga enfrente, cualquier obstáculo que se le ponga enfrente. A un luchador, dice que a un luchador se le abrirán muchas puertas cerradas. No hay puerta que esté cerrada que a un luchador Dios no se la pueda abrir. Un luchador es aquel que se aferra a las promesas de Dios, es aquel que dice: sí puedo y lo voy a lograr, es aquel que dice: sí lo voy a hacer con la ayuda de Dios. A un luchador es aquel que conquista todo lo que se le prometió. David, el rey David, era un luchador porque él confiaba más confiaba más en Dios que en sus fuerzas, confiaba más en Dios que en los ejércitos que él tenía. Él tenía la confianza de que si Dios no iba con él, no iba a poder conquistar, no iba a poder vencer los reyes de la tierra. Un luchador es aquel que dice: sí puedo y lo voy a lograr. Un luchador es aquel que nada lo detiene, que no hay obstáculo, que no hay barrera, que no hay prueba, que no hay lucha, que no hay adversidad, que no hay enfermedad que lo detenga para conquistar lo que Dios le prometió, para conquistar lo que Dios le dijo que iba a hacer con él. Un luchador es aquel que nada lo detiene. Un luchador, cuando es tentado, él confía en su Dios, él pone su mirada en Dios. Vemos la vida de Job, que fue tentado en todas las áreas de su vida, y él tenía su confianza y su esperanza en Dios. Por eso en Salmo 125, verso 1, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, para siempre. Así nosotros los luchadores vamos a permanecer para siempre en las manos del Señor. Vamos a permanecer para siempre si nos tomamos de la mano del Señor. José era un luchador. Todos sus sueños se hicieron realidad. A un luchador todos sus sueños se le harán realidad.
porque ha creído en el Dios de lo sobrenatural, ha creído en el Dios de lo imposible, ha creído en el Dios que no hay cosa imposible para él, ha creído en el Dios que todo lo puede hacer, ha creído en el Dios soberano, en el Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que existe en ellos. Él es el que hace cosas grandes, cosas poderosas con los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. A un luchador Dios le ha dado un espíritu de adorador, un espíritu que nada lo detiene. Cuando Moisés y el pueblo de Israel buscaban de Dios los hacía un pueblo poderoso, un pueblo luchador, un pueblo conquistador, un pueblo que donde ellos pisaban conquistaban, que donde ellos decían, hablaban una palabra, decretaban una palabra, se cumplía porque estaban confiando en el Dios de lo sobrenatural, en el Dios que nos hace grandes luchadores, grandes conquistadores. Por eso es que el Señor introdujo a Moisés y al pueblo de Israel a la tierra que fluía leche y miel, porque los había hecho luchadores, conquistadores de la tierra que Él les había prometido. Y lo más importante de toda esta palabra, lo más importante de toda esta prédica, a un luchador cuando Dios lo llama, dice que hace a un lado lo que más ama. No le importa dejar todo lo que tiene, no le importa dejar su familia, no le importa dejar su tierra, no le importa dejar sus riquezas, no le importa dejarlo nada por obedecer a Dios. Ese es verdaderamente un luchador que confía y que cree en el Dios de lo sobrenatural. Por eso en Mateo capítulo 9 verso 29 dice: y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mí, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Y heredará la vida eterna. Esa vida eterna es para aquellos luchadores que creen y que confían, que dejan todo por seguir a Dios, que dejan todo por amar a Dios, que dejan todo para luchar. Para un luchador sus oraciones no tienen límites. Por eso en Juan 15:7 dice: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, que yo lo voy a hacer y será hecho, dice la palabra de Dios. Y el Salmo 1, verso 3 dice que nosotros los luchadores seremos plantados junto a corrientes de aguas vivas. Aleluya. Cuando un luchador clama a Dios, obtiene respuestas inmediatas. Obtiene respuesta del cielo, porque el Señor está con su oído inclinado a escuchar las oraciones de aquellos luchadores que pelean por alcanzar sus sueños. Por eso el Salmo 91, verso 15 dice: y me invocarán y yo les responderé, y yo estaré con ustedes en la angustia, los libraré y los glorificaré y los saciaré de larga vida. Por eso Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque el que busca, halla. A los luchadores, el Salmo 46, verso 42, nos dice: no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Yo estaré confiado, yo estaré seguro. No importa lo que estemos viendo en el mundo, no importa lo que está pasando en nuestros alrededores, no importa lo que esté pasando en diferentes partes del mundo. Si nosotros confiamos y creemos que somos verdaderamente luchadores, no debemos temer, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. A los luchadores Dios nos dice en su palabra: yo contemplo toda la tierra para mostrar mi poder a los que tienen corazón perfecto para conmigo. Yo tengo mi mirada en ti, dice el Señor, porque tú eres un luchador, tú eres un peleador, tú eres
buscas mi presencia. Tú eres uno que no te importa dejarlo todo por obedecerme, por creer en mí y confiar en mí. A los luchadores Dios nos dice: no temerás a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra ti, porque yo Jehová estaré contigo. Porque yo Jehová estaré contigo. Y si algo pidieres en mi nombre, tú tienes que creerlo, dice el Señor a los luchadores, que yo lo voy a hacer, que yo te lo voy a entregar, que yo voy a hacer cosas grandes. Si permaneces en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en ustedes, luchadores, pidan todo lo que quieran y va a ser hecho. Y yo lo haré, dice el Señor. No importa. Para los luchadores, no importa si pasan muchos años, no te canses de ser un luchador. Espera las promesas de Dios en tu vida. Si eres fiel, Él no tardará en cumplir sus promesas en ti. Recuerda la palabra de Dios. Recuerda muy bien la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, pero sí tiene fecha de cumplimiento. Amén y amén. Dios les bendiga y espero y se hayan gozado con esta palabra. Señor, en tus manos pongo a tus siervos, a tus hijos que están en esta casa, en esta tarde, Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos, Señor. Quita todo desánimo, toda tristeza, Señor, toda enfermedad de ellos. Vuelve el corazón de ellos hacia ti, Espíritu Santo. Que tú obres de una manera sobrenatural, Señor. Tú, el Espíritu Santo, estarás en esta casa, Señor. Nosotros, los pastores terrenales, Señor, no vamos a estar, pero tu Espíritu Santo va a estar aquí trabajando, obrando de una manera sobrenatural, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Padre, que seas tú, Señor, el que obres, el que haga la obra, Señor, en cada corazón. Bendícelos, guárdalos y protégelos, Señor. En tus manos los pongo, Espíritu Santo, y todo lo que el Espíritu diga, Señor, eso vamos a hacer. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.